hermanos, en esta tarde. Gracias a Dios que nos concede esta bendición, hermanos. Vamos a dar lectura en el libro de Levíticos, capítulo 17, verso 11 y 12. Levítico, capítulo 17, verso 11 y 12. Gracias a Dios. Amén. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Levíticos 17, 11 y 12. Dice de esta manera la palabra del Señor. Porque la vida de la carne en su sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Verso 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Hasta ahí. Padre bendito, en esta hora, gracias por esta bendición, Señor, por este momento en que tu palabra nos concedes leerla para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. En este momento, prepara nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para entender este propósito de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Vamos a poner como tema la función de la sangre. La función de la sangre. Es una experiencia maravillosa. Nos enseña el escritor sagrado de la epístola a los Hebreos y escribe: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hebreos capítulo 9, verso 22. Usted sabe, nosotros creemos en la eficacia de la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Que es la cual viene a lavar nuestras almas, y por su sangre preciosa nosotros somos salvos. Esa es una de las funciones importantes de la sangre de Cristo. Ahora, hablando, hermanos, de la sangre de los animales, de los que se usaban en la expiación, en el sacrificio, en los altares del Antiguo Testamento, dice: hagamos un paralelo entre la función de la sangre en el Antiguo Testamento y el sacrificio de Cristo. Y es ahí donde tenemos dos puntos muy importantes. Primero, la función de la sangre en el Antiguo Testamento. Usted recuerda, usted ha leído en la palabra de Dios, en la historia de Israel, que Dios permitió, en la ley está establecido que habría de, cuando las personas pecaban, cuando las personas hacían ofensas a Dios, la ley les pedía, les exigía que ofrecieran sacrificios de sangre de corderos, de palomas,
para expiar el pecado, la ofensa que se había hecho contra Dios. ¿Sí? Esa es una sombra de lo que vendría a suceder en el tiempo de Cristo, hermanos. Él vino como cordero, ¿sí? Enmudeció y no abrió su boca cuando era crucificado, cuando era martirizado. Y en las funciones que vemos en la palabra de Dios, hermanos, sirvió de protección a los israelitas en la noche en que los primogénitos de los egipcios fueron exterminados, según Éxodo 24, el verso 8. Allí encontramos qué función hizo la sangre que los israelitas al matar, al sacrificar aquel cordero de año, sin defecto alguno, su sangre les ordenó Dios que la untaran en los marcos de las puertas. Y cuando el ángel destructor viniera, hermanos, al ver la sangre, ahí no entraba el ángel destructor, sino que iba a los lugares a donde no había esa señal, ahí hubo muertos. Dice el versículo 8 del capítulo 24 de Éxodo. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Sí? La sangre fue útil, fue usada de una manera muy especial. Otra cosa, sirvió como señal del pacto entre Dios e Israel. En este mismo versículo de Éxodo 24, 8, hermanos, y en Hebreos 9, 18 al 21, ya en el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos esta referencia de lo que a hoy, Hebreos 9, 18 al 21, dice: de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, se instituyó con sangre. El verso 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Verso 20, dice: diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Dice el versículo 21, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Todo lo que pertenecía a la adoración a Dios, hermanos, todo se purificó, se ungió con aquella sangre de aquellos machos cabrillos, de aquellas palomas, de aquellos corderos que se sacrificaban en estas fiestas que se celebraban en Israel, hermanos. Y todo esto tenía un significado muy importante. Dice también, sirvió para expiación. Ahí en Éxodo 30, el verso 10. En Éxodo 30, el verso 10 dice de esta manera: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Perdón. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Aleluya. Hermanos, este sacrificio
este derramamiento de sangre con la cual se rociaba al pueblo tenía un significado muy importante, era para la expiación de sus pecados. Pero dice que una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía expiación por el pueblo. Hasta ahí fue en lo que se usó la sangre de aquellos machos cabríos. Pero ahora, mire, la función de la sangre de Jesucristo. Cristo es el Cordero, que dice la palabra del Señor, que se presentó como un Cordero sin mancha, ¿sí? Sin pecado. Un Cordero, hermanos, que enmudeció y no abrió su boca cuando era sacrificado, ¿sí? Esta función, dice, Cristo por su sangre entró una vez para siempre. ¿A dónde? Al lugar santísimo y obtuvo eterna redención para todos nosotros. Ahí el texto de Hebreos 9, verso 12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por la propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para cada uno de nosotros. ¿Sí? La función de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, hermanos, sigue obrando, sigue en la misma eficacia que desde aquel momento en que Cristo murió aquí, se presentó ante la presencia de Dios y Dios aceptó el sacrificio para la redención de cada uno de nosotros. Otro punto dice, Cristo por su sangre es mediador del nuevo pacto, el cual nos permite gozar de una herencia eterna. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 dice estas palabras. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban, ¿qué cosa? La promesa de la herencia eterna. Aleluya. Tenemos esa promesa de que todo aquel que acepta a Jesucristo, su alma, su corazón, su vida, es rociada con esa sangre preciosa. Y quisiera agregar otro texto hermoso en Primera de Pedro, a ver si lo podemos hallar. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como plata o como oro o plata, el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. No fuimos redimidos, no fuimos rescatados, no fuimos, hermanos, santificados por cosas corruptibles como oro o plata, piedras preciosas, no, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Esa es la bendición para nosotros. Ahora vayamos
Dice, Cristo al dar su sangre nos permite vivir en la libertad y nos da confianza para acercarnos a Dios. Capítulo 10 de Hebreos, verso 19 al 22, hermanos. Y con eso vamos a terminar. El verso 19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aleluya. Verso 21, perdón. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el sacerdote, sumo sacerdote es Cristo. El verso 22. Acerquémonos, ¿con qué? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gracias al Señor, hermanos. Su sangre preciosa, su presencia bendita, es una realidad en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, de tal manera que podemos acercarnos a Él en cualquier hora, en cualquier momento, de día, de noche, hermanos, a toda hora podemos encontrar la bendición de Dios con una puerta abierta hacia la redención y hacia el perdón de nuestros pecados. Por esto debemos de agradecerle a Dios todas sus bendiciones, todas sus oportunidades que nos da para estar en su casa, adorando su nombre, hermanos. Vamos a orar en esta tarde, mientras repaso lo que viene en la conclusión. Dice, con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, quedó abolido todo el sistema del Antiguo Testamento. Ahora somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aleluya. El Señor nos ha salvado, ha tenido misericordia de nosotros y disfrutemos esa bendición, hermanos, en el nombre de Cristo. Vamos a orar. Vamos a ponernos en la mano del Señor y vamos a decirle al Señor, gracias por lo que tú hiciste a favor nuestro en aquel día glorioso cuando te entregaste voluntariamente para expiar nuestros pecados con tu sangre preciosa. Muchas gracias, Señor, en esta hora. Muchas gracias, mi Cristo, en este momento, porque tú eres el mismo, porque tú eres el autor de esta salvación preciosa, con la cual nosotros hemos sido redimidos, hemos sido alcanzados, hemos sido, Señor, el objeto y la razón por lo cual tú viniste a morir en este mundo para salvarnos a nosotros. Tu palabra dice, Señor, que desde antes de la fundación del mundo tú tomaste en cuenta nuestra vida para que cuando llegara el momento nosotros lográsemos esta gran bendición de ponernos en tus manos, recibir el perdón de nuestros pecados y poder disfrutar de la bendición de esta libertad preciosa a hoy mismo. Muchas gracias, Señor, porque esta sangre preciosa es eficaz todavía en este momento, Señor, en el mundo entero, para que cada persona que te busque con corazón sincero, con una intención limpia y pura de servirte, Señor, alcanzará esta gracia divina. Muchas gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. No éramos dignos, Señor.
No merecíamos tus favores, no merecíamos, Señor, ser tomados en cuenta, pero fue tu gran amor, tu gran misericordia lo que hizo posible, Señor, que nos has levantado de la miseria, del pecado, Señor. Nos has levantado, Señor, del mundo de perdición donde nos encontrábamos y nos pusiste, Señor, en un lugar especial para la honra y la gloria de tu nombre. Ayúdanos para servirte, Señor, con todo nuestro corazón, cada día delante de ti, Señor. Gracias por este momento, Señor, con todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, a nuestras vidas, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Muchas gracias, Señor.